Buenas noches, estimado doctor, compañeros todos. Hoy en la tarea de aprendizaje número 2 expondré el tema: la participación en democracia y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Introducción. La participación ciudadana y la organización del poder son elementos fundamentales en el desarrollo de la democracia en cualquier país. En el caso específico de Ecuador, estos temas han cobrado una relevancia especial en el marco del constitucionalismo, que busca establecer un sistema político basado en la soberanía popular, del respeto de los derechos fundamentales. A lo largo de su historia, Ecuador ha experimentado diversos procesos políticos y constitucionales que han influido en la participación ciudadana y la organización del poder. Desde la independencia hasta el presente, el país ha transitado por diferentes regímenes políticos y ha promulgado diversas constituciones, cada una con sus propias características y enfoques. En este informe exploraremos la relación entre la participación en democracia y la organización del poder en el contexto del constitucionalismo ecuatoriano. Analizaremos cómo la participación ciudadana ha evolucionado a lo largo del tiempo, así como los mecanismos institucionales establecidos para garantizar la representatividad y el ejercicio democrático del poder. Asimismo, examinaremos los principales hitos constitucionales en Ecuador y cómo han influido en la distribución y el equilibrio del poder en el país, desde la primera constitución en 1830 hasta la más reciente promulgada en año. Analizaremos las disposiciones constitucionales que han buscado fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y establecer los límites y contrapesos necesarios para evitar la concentración del poder. Además, exploraremos los mecanismos y las instituciones que han sido creados para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Estudiaremos la importancia de la consulta popular, los referéndums, las elecciones y otros mecanismos de participación como herramientas para fortalecer la democracia y garantizar la representatividad en el ejercicio del poder. Objetivos: analizar la evolución histórica de la participación ciudadana en Ecuador, desde la independencia hasta la actualidad, y su influencia en la organización del poder en el marco del constitucionalismo. Examinar las disposiciones constitucionales relevantes en Ecuador que han buscado promover la participación ciudadana y garantizar la representatividad en la toma de decisiones políticas. Investigar los mecanismos institucionales establecidos en Ecuador para garantizar la participación ciudadana, como la consulta popular, los referéndums, las elecciones y otros mecanismos de participación directa. Evaluar el grado de efectividad y cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana en Ecuador, identificando los avances logrados, los desafíos enfrentados y las posibles mejoras a implementar. Metodología. Revisión de literatura. Realiza una revisión exhaustiva de literatura académica, libros, artículos y documentos relevantes sobre el constitucionalismo ecuatoriano, la participación ciudadana y la organización del poder en el país. Esta revisión te permitirá obtener una base sólida de conocimientos y comprender el contexto histórico y jurídico del tema. Análisis documental. Examina las constituciones ecuatorianas a lo largo de la historia, destacando la disposición relacionada con la participación ciudadana y la organización del poder. Analiza cómo estas disposiciones han evolucionado con el tiempo y qué impacto han tenido en la práctica democrática y el equilibrio de poderes. Estudio de casos. Selecciona casos específicos de consultas populares, referéndums, elecciones u otros mecanismos de participación ciudadana relevantes en la historia reciente del Ecuador. Analiza el contexto, los resultados y los efectos de estos casos en relación
con la participación y la organización del poder. Análisis comparativo. Realiza un análisis comparativo con otros países de la región o del mundo que también hayan abordado la participación ciudadana y la organización del poder en sus constituciones. Examina las similitudes y diferencias en los enfoques, los mecanismos y los resultados obtenidos. Entrevistas y encuestas. Realiza entrevistas con expertos en derecho constitucional, políticos, académicos y líderes de organizaciones de la sociedad civil que hayan trabajado en tomas de participación y organización de poder en Ecuador. También puedes llevar a cabo encuestas para obtener la perspectiva de la ciudadanía sobre la efectividad y los desafíos de la participación en democracia. El marco teórico. Democracia y participación ciudadana. Definición de democracia. La democracia es un sistema político en el que el poder político reside en el pueblo, quien participa en la toma de decisiones a través de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Participación ciudadana. La participación ciudadana es el proceso mediante el cual los individuos y grupos se involucran en la toma de decisiones y asuntos públicos, ejerciendo sus derechos y deberes ciudadanos. Constitucionalismo ecuatoriano. Antecedentes históricos. Breve repaso de la historia constitucional del Ecuador, destacando las diferentes constituciones y momentos clave en la evolución del constitucionalismo ecuatoriano. Constitución vigente. Descripción de la constitución actualmente vigente en Ecuador, promulgada en 2008, y su enfoque en la participación ciudadana y la organización del poder. Principios y mecanismos de participación ciudadana. Derechos políticos. Exploración de los derechos políticos establecidos en la Constitución ecuatoriana, como el derecho al sufragio, la libertad de expresión y el derecho a la asociación política. Mecanismo de participación. Análisis de los mecanismos institucionales establecidos para la participación ciudadana, como las elecciones, los referendos, las consultas populares, las audiencias públicas y los mecanismos de rendición de cuentas. Organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano. Separación de poderes. Explicación del principio de separación de poderes y su importancia en la organización del poder en el sistema constitucional ecuatoriano. Poder ejecutivo. Descripción de la estructura y funciones del poder ejecutivo en Ecuador, incluyendo la elección del presidente, las atribuciones y los límites de su poder. Poder legislativo. Análisis del poder legislativo, su composición, funciones y mecanismos de toma de decisiones en la legislatura ecuatoriana. Poder judicial. Exploración del poder judicial y su rol en la administración de justicia, la protección de los derechos y la garantía del Estado de Derecho. Desafíos y perspectivas futuras. Evaluación de los logros y desafíos. Análisis crítico de los avances y obstáculos en la participación ciudadana y la organización del poder en el constitucionalismo ecuatoriano, tomando en cuenta experiencias pasadas y presentes. Perspectivas futuras. Reflexión sobre las posibles mejoras y reformas necesarias para fortalecer la participación ciudadana y la organización del poder en Ecuador, considerando aspectos como la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión de grupos marginados. Discusión. La participación ciudadana y la organización del poder son dos elementos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano y en la construcción de una democracia sólida. Ecuador ha experimentado importantes avances en términos de participación ciudadana, estableciendo mecanismos que permiten a los ciudadanos influir en las decisiones políticas y en la configuración del poder. Uno de los principales mecanismos de participación ciudadana en Ecuador es la consulta popular. Este mecanismo ha sido utilizado en varias ocasiones para someter a votación asuntos de importancia nacional